Hola, hola mis amores, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Vigésimo octavo Gran Premio Recoleta Tigre. Gran Premio de Recoleta Tigre, la primera carrera de automóviles de ruta abierta en Argentina. El Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina recrea la primera carrera en ruta abierta para automóviles de nuestro país, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 1906, entre el elegante barrio de La Recoleta y la localidad de Tigre. Bueno, en el video de hoy te traigo información de lo que fue el Gran Premio Recoleta Tigre, que se realizó el 10 y el 11 de mayo 2025. Dentro de estos 2 días, el día que yo fui fue el sábado 10 de mayo. Era una como exposición de autos clásicos, que para ese día estaba previsto unos 50 autos más o menos, autos clásicos, ¿no? Tenías diferentes actividades durante el día, desde, por ejemplo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo. Yo después acá tengo bien qué actividades se estuvieron haciendo. La carrera fue organizada por el recientemente fundado Automóvil Club Argentino en 1904 y dividida en 2 etapas. La primera comenzaba a mitad de camino entre Recoleta y Tigre y tenía una longitud de 19,1 kilómetros. Y yo principalmente te voy a hablar de lo que fue el sábado. Estuvo bueno, aparte, indistintamente estuvo muy bueno el clima, el día y todo, ¿no? Bueno, el sábado, como te decía antes, se estuvieron exhibiendo 50 autos, más o menos. Y bueno, yo fui, para que tengas una idea, desde las 10 de la mañana, donde se empezaban a traer los autos, y después, bueno, estuve hasta más o menos las 2:30, sí, ponele a las 2:30 de la tarde estuve. Por alguna razón no demasiado conocida, las autoridades de la carrera declararon un empate entre Darracq de 20 HP conducido por De Santis y el Spiker de 23/32 HP conducido por su propietario Daniel McKinley. En la segunda etapa, posiblemente la más importante, incluía el regreso a Recoleta. Era esponsoreada por un diario muy importante de la época y se llamó El País. Se estuvieron presentando diferentes autos, diferentes modelos. Como te decía antes, yo ahora en un ratito te voy a más o menos comentar qué actividades estuvieron haciendo. Pero el sábado estuvo la orquesta del Regimiento 1 Patricios. Bueno, estuvieron tocando el Uno Grande, diferentes canciones, ¿no? El himno nacional argentino, entre otros temas. En este caso, el ganador discutido fue otro Darracq de 40 HP, conducido por Marín, quien tardó 28.3 kilómetros en recorrer los 38 kilómetros de carrera. El ganador fue merecedor de una gran copa de plata y 500 pesos argentinos de ese momento. Y después, bueno, se estuvieron haciendo más actividades que ella te las voy a estar comentando. Y el domingo ya era desde temprano, creo que era alrededor de las 8 de la mañana, y ahí sí se hacía en una determinada hora la largada, digamos, oficial, digamos, para llamarlo de alguna manera, y llegaban hasta lo que era el Tigre. Y también estaba incluido, digamos, el tema de, en lo que era la llegada al Tigre, lo relacionado a lo que es el museo de El Tigre. La reedición de esta histórica carrera es un homenaje a uno de los más importantes eventos de la historia del automovilismo argentino y es también el evento más importante para automóviles veteranos de América Latina. Ahora te voy a más o menos comentar lo que es el Gran Premio de Recoleta Tigre, con lo que las actividades que se realizaron esos 2 días. Bueno, acá dice desde 1906 al 2025, 28º Gran Premio Recoleta Tigre, 10 y 11 de mayo de 2025. Acá abajo dice Gran Premio Recoleta Tigre, la primera carrera de automóviles de ruta abierta de Argentina. Ahora te voy a comentar
justamente lo que es. El Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina recrea la primera carrera en ruta abierta para automóviles de nuestro país. En este caso se está refiriendo a Argentina, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 1906 entre el elegante barrio de La Recoleta y la localidad de Tigre. La carrera fue organizada por el recientemente fundado Automóvil Club Argentino en 1904 y dividida en 2 etapas. La primera comenzaba a mitad del camino entre Recoleta y Tigre y tenía una longitud más o menos de 19,1 kilómetros. Por alguna razón no demasiado conocida, las autoridades de la carrera declararon un empate entre el Darracq de 20 HP conducido por De Santis y el Spyker de 23/32 HP conducido por el propietario Daniel McKinley. Y la segunda etapa fue la más importante, que incluía el regreso a Recoleta. Era sponsoreada por el diario más importante de esa época y que se llamó Copa del País. En este caso el ganador fue otro Darracq de 40 HP conducido por Marin. Había tardado 28,3 minutos en recorrer los 38,2 kilómetros de carrera, o sea que iba desde Recoleta al Tigre. El ganador había recibido lo que era una gran copa de plata y 500 pesos argentinos de ese momento, ¿no? Ahora te voy a comentar las actividades que estuvieron realizando tanto el sábado 10 de mayo como el del 21. Como te decía al principio de este comentario, yo estuve desde el sábado, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 14:30 horas, hora argentina, ¿no? Y el programa del sábado era de 10:30 horas a 12:30 horas y dentro de ese horario, desde las 10:30 de la mañana a 12:30 de la mañana, se estuvo realizando la concentración, los vehículos con trailer que bajaban únicamente sobre la calle Quintana, esquina Ayacucho, para después estacionar y que estuviesen exhibidos en la avenida Quintana entre Ayacucho y La Biela. Después, en esa misma franja horaria de 10:30 de la mañana a 12:30 horas, se hacía la acreditación para los que iban a participar en el Gran Premio, ¿no?, de Recoleta Tigre. De 12:30 a 17, ahí era como el horario como más amplio de realización de actividades. Dentro del Parque Cerrado Recoleta se refiere a lo que es la calle Quintana, o avenida Quintana, mejor dicho,
entre Ayacucho y La Biela estaba totalmente cerrada, obviamente para este Gran Premio. Después, la exhibición justamente de autos participantes del Gran Premio Recoleta Tigre sobre esa avenida, como te decía recién, y la cantidad de autos estimados para este día, para el sábado 10, era de 50 vehículos. Y bueno, ahí se comenzaban a hacer diferentes actividades. Por ejemplo, a las 14, como yo te decía que yo estuve más o menos hasta las 14:30, bueno, quizá hasta las 14:30, los horarios que yo te doy o te hago mención son todos horarios argentinos. A las 14 horas estuvo la banda militar Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 Patricios, es donde yo me quedé. En realidad acá te hice a las 14, pero se adelantó a las 13:30 aproximadamente. Y bueno, terminó 14:30, por eso yo te decía al principio que yo me había quedado más o menos hasta 14:30. Y después un estimado a las 16:30 era un desfile de los autos por el circuito Avenida Alvear. Y bueno, después a las 17 se estacionaban en un estacionamiento con vigilancia, que estaban al resguardo todos los autos, ¿no? Y el estacionamiento está ubicado sobre la Avenida Quintana y Alvear. Y el domingo 11, como te decía al principio, empezaba bastante temprano. De 8 a 9 había una exhibición de autos sobre la Avenida Quintana, y la cantidad de autos que se exhibían en el domingo era entre 50 y 70 autos. Después, en el mismo horario, aprovechando que estaba la exhibición de los autos, los participantes podían estar desayunando en La Biela. Después, a las 9 de la mañana, estaba la Orquesta Sinfónica de la Fuerza Aérea Argentina. A las 9:30 era la largada del Gran Premio Recoleta Tigre, y la orden de llegada del primer vehículo a Sagasti, propietario del Club de Automóviles Clásicos, y los siguientes vehículos según orden dado por la organización. Y después en San Isidro se hacía el control de los sellos y neutralización por reagrupamiento en la avenida Unidad Nacional desde San Lorenzo hasta la avenida Santa Fe. Era más o menos de 30 a 45 minutos, que esto, bueno, se daba entre las 10:15 horas a 11:15 horas, una hora aproximadamente. A las 12:30 era la llegada al Museo de Arte de Tigre, la entrega del trofeo en línea de llegada, exhibición de los autos, y bueno, a las 13 horas se hacía un cóctel para los participantes y para los invitados. Acá agrega que a las 9:30 la largada, como te decía hace un rato, de este Gran Premio era desde la avenida Quintana frente al Café La Biela. A las 9:45 se pasaba por la Facultad de Derecho, por la avenida Figueroa del Corta al 2200, y una vez que se llegaba a San Isidro, a las 10:15 de la mañana, o sea, de 10:15 a 11:15 de la mañana, en la Unidad Nacional entre San Lorenzo y Avenida Santa Fe. Y en Tigre, desde 11:30 horas
a 12 se pasaba por Paseo Victorica y a las 12:15 era la llegada al Museo de Arte de Tigre, que es la entrega de trofeos, y a las 12, desde 12:15 a 14:15 estaba en los jardines del Museo de Arte de Tigre. Básicamente, eso es lo que se realizó durante todo ese fin de semana acerca de la información que te puede llegar a traer. Básicamente, al menos yo te puedo hablar del sábado. Estuvo muy bueno, nos acompañó el tiempo, principalmente a la gente que exponía los autos. Así que muy bueno el evento. Por mi parte, hasta acá llegó el comentario de cómo fue la exposición del 28º Gran Premio Recoleta Tigre. Y bueno, nos vemos en el próximo video y les dejo con la banda de Tacuarí del Regimiento 1 Patricios. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.
Que la banda se escuche más, porque seguramente hay gente que no nos va a poder escuchar, pero la idea es que sepan que esta banda militar pertenece al Regimiento de Infantería 1 Patricio, se llama Banda Militar Tambor de Tacuarí, hace alusión a aquel soldado llamado Pedro Ríos que incorporó el general Belgrano en la campaña al Paraguay, un correntino que dio su vida a orillas del río Tacuarí en Paraguay con tan solo 12 años. Es por ello que esta banda recibe el honor de tener ese nombre. Para ello, lo primero que vamos a contarles un poquito de historia a medida que vamos avanzando con la música, es que esta banda militar tiene sus inicios en esos músicos que existieron en esa época. El tambor o las cajas de guerra que ustedes ven a la cabeza de la banda militar y los pífanos, que son flautines que tocan muy agudo y que eran los instrumentos que trajo Pedro de Mendoza ya por el 530. Así que vamos a escuchar esa herencia musical que teníamos o que tenía el ejército en esa época, con toques de época, que es lo que ustedes van a escuchar, y después amenizados con la banda militar también actualmente. Por favor, flick. Es una marcha histórica que se tocaba a la cabeza de las tropas para alentar, y es una marcha típica que pertenecía a Fernando VII, que nosotros recibimos como herencia en la colonia española. Lo escuchamos, por favor, y luego la banda continúa en la segunda parte. Vamos. Banda Fitness. Al hombro, como quieran ustedes. Característico era Fusileros de la Reina. Eso es una fusión de los primeros instrumentos y nuestra herencia como banda militar desde antes de que la patria se fundara en 1806 y 1807. Los primeros cuerpos, las milicias que dieron origen a este regimiento con estos actuales uniformes, se escuchaba esa música que ustedes acaban de oír. Es así que las primeras invasiones de 1806, cuando invadieron nuestro suelo, esta música se escuchó. Fue
el despertar de los patriotas en esa época, como ustedes hoy, como nosotros hoy, que decidieron defender y retomar nuevamente esta colonia que era española. En 1807 se había conformado ya en la primera invasión inglesa los cuerpos de las milicias, las primeras milicias de los patriotas, patriotas que habían conformado con Saavedra, y se produjo la segunda invasión inglesa nuevamente, donde se empieza a flautín, los dos flautines, y redoblante después la banda. Va, flautines, dos y...